Avícola Comercial siempre estuvo conmigo en los momentos en que más lo necesitaba, apoyándome justo cuando mi salud no estuvo en las mejores condiciones, cuando estuve necesitando para el apoyo para la vivienda o cuando estuve necesitándolos también para apoyarlas a mis hermanas para la educación, y por eso estoy con mi empresa. En mis 18 años que llevo trabajando con Avícola Comercial, siempre he sentido el apoyo de la empresa hacia mí. Han dado todo de ellos, siempre han estado presentes para uno. He sacado a mi familia adelante gracias a mi empresa. He tenido mis superaciones personales gracias a mi empresa. En el tema de la pandemia, pues creería que el apoyo es total. Cualquier empresa no hace lo que Avícola Comercial hizo con nosotros, tenernos trabajando, tenernos ahí siempre presentes. Entonces demasiado agradecido, demasiado contento de trabajar en Avícola Comercial y por eso estoy con mi empresa. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este Facebook Live sobre reactivación y crecimiento del sector de la telemedicina y la telesalud. Bueno, lo primero es pedirles excusas en nombre del doctor Camilo Barrera, que no nos pudo acompañar esta tarde, tiene una situación personal delicada y eso pues impide que pueda conectarse hoy con nosotros. Sin embargo, pues envía este mensaje, ¿no? de agradecimiento por haberse conectado, también a la Cámara de Comercio por permitirnos estar en este espacio. Sin embargo, bueno, yo los voy a acompañar esta tarde. Mi nombre es Adriana Rabe, yo soy abogada de la empresa Brainco Telemedicina y pues estaré entonces acompañándolos en este espacio. Aclarando también que el doctor Camilo pues se reagendará con la Cámara de Comercio en este espacio también para seguir ahondando en los temas de telemedicina y telesalud. Quisiera confirmar que está todo bien para empezar entonces esta presentación. Ok, bueno, ya me confirman que están viendo y escuchando entonces correctamente. En este momento entonces voy a compartir la pantalla y vamos a empezar entonces nuestra presentación. Muy bien. Vamos a hablar en este momento de la telemedicina y la telesalud. Este es un tema fundamental y ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos meses de la pandemia, principalmente porque nos dimos cuenta que la telemedicina y la telesalud no solamente son una gran herramienta para romper barreras geográficas, sino que también vimos cuáles son las oportunidades que ofrece en la optimización de recursos, en la mejora de la oportunidad de acceso a los pacientes, ya lo vamos a ver, así que esa es la razón por la cual la Cámara de Comercio de Manizales abrió este espacio y que podamos hablar entonces de la reactivación, cómo lo podemos hacer, cuáles son esas condiciones y obviamente cuáles son las oportunidades de crecimiento que tiene el sector salud. Seguramente
Muchos de ustedes se han preguntado, ya sea cuando estamos en el perfil de profesional o cuando estamos pensando como paciente en estas situaciones. Primero, pues como profesional, ¿cuántas consultas que estamos atendiendo tal vez no hubiesen necesitado el desplazamiento presencial de un paciente? Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un control a un paciente que tiene una enfermedad crónica, que tal vez ya lo conozco muy bien, llevo varios años en el tratamiento, en la consulta, y tal vez no requería ni siquiera haber gastado ese recurso, ese paciente que tal vez es de población vulnerable, que puede estar incluso en una zona apartada y tuvo que pagar su transporte para llegar a ese especialista. Bueno, y nos preguntamos cómo hubiésemos podido hacerlo, tal vez de forma mucho más sencilla para mejorar el acceso. Y luego como paciente también seguramente todos hemos pensado que cómo sería el mundo si los médicos y en general los profesionales de la salud nos hubiesen atendido desde nuestra casa, conectados desde el dispositivo móvil o desde el computador. Bueno, pues esto no es algo que sea hipotético, sino que es una realidad. La telemedicina está aquí y ha estado hace varios años, sin embargo, este es el mejor momento para hacer telemedicina y bueno, es lo que vamos a tratar en este momento. Tal vez para aclarar un poco el concepto, la telemedicina y la telesalud, vamos a hacer referencia a estos dos términos principalmente para tener inclusión, es decir, la telemedicina no solamente permite prestar servicios por médicos, sino que en sí mismo se entiende que puede ser por cualquier profesional de la salud. Ahí podemos incluir psicólogos, la teleodontología que ahorita está en un crecimiento importante, así que bueno, fisioterapia, podemos tener todas las áreas de la salud prestando servicios de, entre comillas, telemedicina. Por esa razón, aquí vamos a hablar de telemedicina y telesalud. El segundo término siendo mucho más incluyente, aunque si nosotros pues lo miramos técnicamente vamos a encontrar unas diferencias, pero a eso vamos a hacer referencia, telemedicina y telesalud cuando nombremos estos términos. Muy bien, cuando hablamos de telemedicina o telesalud es la prestación de servicios de salud a distancia. Cuando estamos diciendo prestación de servicios de salud a distancia, vamos a estar haciendo uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay conceptos pues mucho más amplios como la salud digital, donde ya podemos usar otro tipo de dispositivos. Sin embargo, aquí principalmente vamos a estar haciendo referencia a la comunicación que se tiene para la prestación de servicios de salud. ¿Por qué digo la comunicación y no digo directamente profesional-paciente? Porque no en todos los casos ocurre así. Y hay ciertos tipos de telemedicina que se pueden prestar entre profesionales. Así que básicamente es eso. Entonces es la prestación de servicios de salud a distancia usando las TIC. Y es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Cuáles son los beneficios de la telemedicina y la telesalud? Para los pacientes, ya estábamos mencionando hace un momento un ejemplo, evita desplazamientos innecesarios. Pensemos ese paciente que tal vez no requiere que lo vea presencialmente un profesional de la salud porque precisamente pues ya puede estar valorado, ya tuvo ese contacto, ya tuvo el diagnóstico, entonces solamente necesito hacer una consulta de control, probablemente sea innecesario que ese paciente se tenga que desplazar probablemente de zonas muy apartadas. Y también algo muy importante, y es que un beneficio para los pacientes es que mejora la atención y los tratamientos oportunos. ¿A qué estamos haciendo referencia? Que como es un menor costo que tiene que gastar el paciente, digamos que es un menor recurso porque probablemente lo puedan atender desde su propio municipio. En ese sentido, va a mejorar la oportunidad. Ya no va a tener que esperar tal vez muchos días para poder consultar o meses o, bueno, como ya sabemos que funciona en el sistema de salud colombiano, para que lo vea un especialista, sino que probablemente va a poder tener una mejora y una disminución en el tiempo de oportunidad de acceso. Entonces, estos dos temas son muy importantes cuando vamos a hablar de los beneficios de los pacientes. Si estamos pensando en la pandemia, eso que
Inicialmente era una barrera geográfica, ahora vamos a superarla pensando también en barreras que en este momento tenemos, por ejemplo, sanitarias. Cuando yo estoy siendo atendido por telemedicina, no estoy corriendo el riesgo de un contagio, por ejemplo, y si soy una población de riesgo, ya sabemos que son personas que puedan tener obesidad, que puedan tener hipertensión, diabetes, esos factores de riesgo, entonces yo voy a estar mucho más protegido si estoy siendo atendido desde mi casa y también pues el sistema de salud va a tener una forma de prevenir que sabemos que eso puede ser mucho más eficiente que el tratamiento de la enfermedad. Por otro lado, tenemos los beneficios de los profesionales. Los profesionales pueden encontrar en la telemedicina autonomía y flexibilidad laboral. Ya sabemos cómo funciona el tema de la prestación de los servicios con los profesionales, las largas horas, los turnos, el estrés laboral que se maneja en esta actividad, mientras que si yo pudiese prestar atenciones, no todo, porque todo no es apto para ser atendido por telemedicina, pero sí una gran parte. Si eso yo lo pudiera hacer a distancia, voy a ahorrarme también los desplazamientos, voy a tener también un menor riesgo de contagio y tal vez voy a tener mejor calidad de vida como profesional. Y también, pues, otras fuentes de ingresos. Ya hemos visto que, bueno, antes de la pandemia y ahora, pues, multiplicado prácticamente muchas plataformas de telemedicina que permiten que los profesionales puedan prestar sus servicios tal vez adicional a sus contratos o a sus trabajos, digamos, a los que ya tienen. Pueden ser que estén prestando servicios asistenciales en una institución, pero por otro lado podrían también prestar servicios en su consulta particular a través de telemedicina. Así que la telemedicina entonces es una oportunidad para mejorar la calidad de vida también de los profesionales y sus ingresos. Y por otro lado, para las instituciones, y esto es muy importante, hablando del tema de reactivación y crecimiento, la telemedicina para las instituciones permite tener una mayor cobertura. ¿Eso qué significa? Que esas barreras geográficas que teníamos para llegar a unos mercados específicos, pues se superan a través de la telemedicina. ¿Por qué? Pues porque si yo soy una institución que estoy ubicada en Manizales, y tengo, digamos, un grupo de profesionales especialistas, podría empezar a vender esos servicios de consulta especializada a pacientes u otras instituciones que se encuentren en otra zona geográfica, sin ninguna restricción. Todo prestado a través de la telemedicina. Entonces vemos que es una gran oportunidad para poder ampliar el mercado de las instituciones de salud. También podríamos incluso pensar en lo que puede representar la exportación de servicios, porque yo ya podría atender pacientes en el exterior a través de telemedicina. Pensemos, por ejemplo, aquel nicho que está relacionado con turismo en salud. Así que yo ya no tendría que pedirle al paciente que venga directamente a Colombia a hacer una valoración, sino que es posible que pueda hacer unas prevaloraciones a través de el sistema virtual y así poder mejorar esa oportunidad de captar pacientes también del extranjero. Y bueno, también la disminución de costos. Sabemos que cuando un paciente es atendido a través de la telemedicina, no tiene que pagar los costos de desplazamiento y en muchos casos sabemos que esos costos tienen que ser asumidos directamente por las instituciones, tanto el hospedaje como el desplazamiento, así que a través de telemedicina también hay un ahorro de esos costos que están representados en la prestación de los servicios de salud y la descongestión. Ya no tendríamos que ver las personas haciendo las filas que vemos en todas las IPS para recibir la atención, sino que, bueno, ya pueden tener ese acceso directamente desde su casa. Así que vemos que los beneficios de la telemedicina y la telesalud son inmensos y una de las razones por las cuales tal vez esto no se haya masificado venía en razón a el miedo que podían tener los pacientes y los profesionales. La telemedicina tal vez se ha visto como una consulta de segundo nivel o de segunda, digamos que con menor calidad, lo cual no es cierto. La telemedicina puede tener la misma efectividad que puede tener la consulta presencial, solo que, como decíamos, no debe ser aplicado para todo, porque definitivamente pues
necesariamente hay ciertas cosas que necesitan atención presencial, pero se puede hacer un ejercicio de telemedicina excelente para los pacientes y excelente también para los profesionales a nivel de riesgo legal, porque finalmente eso es uno de los grandes miedos de los profesionales. Bueno, vamos a hablar de todo eso más adelante. El crecimiento de la telemedicina. Con el incremento que ha tenido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues asimismo ha crecido la telemedicina. Uno de los sectores que más impacta las TIC es el sector salud, precisamente por todo lo que estamos viendo de beneficios que puede representar para diversas entes en general, no solamente para uno. Entonces, en ese sentido, la telemedicina ha tenido un gran crecimiento. El promedio de crecimiento ha sido sostenido entre el 16 y el 20% anual desde el año 2015. Sin embargo, podemos ver, ya vamos a ver una cifra que es asombrosa del crecimiento de la telemedicina en la pandemia del COVID-19. Obviamente, pues porque en parte esas atenciones que no eran vitales o urgentes, pues el único mecanismo que tuvieron para hacerse efectivas pues fue la telemedicina. Entonces, por eso fue el crecimiento tan abrupto. Probablemente cuando termine la pandemia no vamos a tener las mismas estadísticas, pero lo cierto es que sí vamos a tener profesionales y pacientes preparados, y eso es una gran oportunidad de crecimiento del sector. Aquí yo creo que todos esto lo hemos visto. ¿Quién lideró la transformación digital en tu empresa? Yo creo que para la telemedicina no hay otra respuesta sino el COVID-19. Esto nos impulsó. Por ahí hablaba el diario The New York Times y nos decía que la telemedicina en la pandemia del COVID-19 tuvo un crecimiento equivalente a 10 años. Entonces, podemos ver entonces cómo está preparado el contexto para asumir esta nueva realidad. Como les estaba hablando de las estadísticas, la atención virtual en Colombia en la pandemia ha tenido las siguientes cifras. Estas cifras son de ASEMI, que pertenecen a 10 IPS en Colombia, estas estadísticas. Antes de la pandemia estábamos atendiendo en promedio 19.341 consultas por telemedicina, y durante la pandemia estamos en un promedio de casi 1,5 millones de consultas a través de telemedicina. Estos son datos mensuales. Y esto, digamos que no es gratuito. Esto, en parte, procede de la efectividad que tiene la telemedicina y también de la gran satisfacción que puede tener en los pacientes. Aquí estamos viendo un caso de un estudio que realizó la Clínica Mayo en Estados Unidos, donde se valoró la satisfacción de los pacientes atendidos a través de la consulta virtual. En Estados Unidos, varias aseguradoras han reportado ya que las consultas virtuales superaron las consultas presenciales, y eso antes de la pandemia COVID-19. Entonces, vamos viendo cuál es la tendencia. Aquí lo que nos dice la Clínica Mayo, en estas personas, bueno, pues que tuvieron una calificación de 5 estrellas. Lo que decían los pacientes, se tuvo una muestra muy representativa de más de 5,000 pacientes, y lo que decían era que es el futuro realmente de la atención en salud. Aquí vemos un testimonio, por ejemplo, de un paciente atendido por telemedicina, donde dice que te sientes terrible, sales de la cama, te vas a un hospital, está lleno de personas, tú te contaminas. Ya sabemos lo que son los riesgos de infección dentro de las instituciones como los hospitales. Te contaminas o puedes contaminar a otras personas, y 1 hora después, si tienes suerte, pasarás unos minutos con tu médico. Por telemedicina ingresas tu información en una aplicación, por ejemplo, luego desde la comodidad de tu casa ves al médico y pues todo está resuelto de forma rápida. ¿Por qué alguien, mire esto que se cuestiona este paciente, por qué alguien iría al consultorio de un médico para algo no urgente o grave? Ahí es donde está el futuro y es donde están las oportunidades del crecimiento. Obviamente, pues se tienen unas experiencias de telemedicina como TeleUCI, pero aquí estamos hablando de algo mucho más universal, que es la consulta no urgente, la consulta externa, donde podríamos atender muchas personas a través de medios virtuales y con un menor riesgo también para los profesionales de la salud, que es uno de los principales miedos.
Bueno, ¿cuál es el contexto colombiano en materia de telemedicina? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Colombia está estrenando norma de telemedicina. Y eso ha sido bueno y ha sido malo. ¿A qué estamos haciendo referencia? Que en el año 2019, es decir, la telemedicina ha venido teniendo una regulación en Colombia, sin embargo, es en el año 2019 que se expiden dos normas que van a ser definitivas. La primera, pues la resolución 2654 que estamos viendo en pantalla, y la segunda, la resolución 3100. Estas resoluciones, ¿por qué digo que tiene cosas buenas y malas? Pues buenas porque anticiparon la pandemia y eso nos permitió tener un marco mucho más claro de cómo debíamos o cómo debemos prestar servicios de telemedicina en Colombia. ¿Por qué digo que negativo? Pues porque hay muchas cosas que todavía no están reglamentadas y que todavía no se sabe muy bien cómo funcionan. Pero vamos a tratar de darles una información lo más clara posible. Por ejemplo, la firma electrónica en el consentimiento informado. Solo hasta el año 2019 se empieza a hablar de consentimiento informado electrónico. Ya les voy a contar por qué. Muy bien, entonces esta resolución 2654 lo que nos dice es que existen 3 niveles de telemedicina que básicamente van a estar determinados por los sujetos o las personas que interactúan en esa comunicación. Vamos a ver, si estamos hablando de un profesional con un especialista, pongamos un ejemplo. Hay un médico general en Marulanda, Caldas, sabemos que es uno de los pueblos más apartados de nuestro departamento, uno de los municipios, y allá tenemos un médico general. Generalmente pues en Marulanda tenemos un médico rural, no tenemos un médico especialista, y tenemos unos pacientes que requieren una valoración por especialista. Vamos a poner otro ejemplo, por dermatología. Resulta que ese especialista se encuentra en Manizales o se puede encontrar en Bogotá, y lo que hacemos es conectar ese profesional de la salud con ese especialista. Así que en este caso no vemos una comunicación directa entre el paciente y el especialista, sino que es profesional especialista. Esto era lo que estaba permitido en Colombia hasta el año 2019, hasta el año pasado. Con la resolución 2654 se abrieron otras posibilidades. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos otra modalidad también, que es el teleapoyo, y que también se presta entre profesionales. Generalmente médicos generales con especialista, e incluso pueden ser especialistas con subespecialistas o unas profesionales con segunda especialidad. Y luego pues tenemos esta que yo creo que es la más importante en lo que ha sido la pandemia de COVID-19, que particularmente en Colombia no habíamos experimentado, y es la atención directa entre el paciente y el profesional de la salud. ¿Por qué? Pues porque solo se autorizó a partir del año 2019. ¿Qué es lo que nos dice la resolución 2654? ¿Qué podemos hacer como profesionales o instituciones de salud? Que podemos prestar varios tipos de atención virtual. Uno, podemos hacer teleorientación. La teleorientación es, digamos que el nivel más bajo de atención en salud, porque es una atención que simplemente es una guía, es un consejo que le presta el profesional de la salud al paciente. Es decir, no existe ni diagnóstico, ni tratamiento, ni prescripción de medicamentos. Ejemplo, yo tengo un paciente que se conecta a la atención virtual y me dice que tiene ciertos síntomas, así que yo como profesional de la salud, ahí no podría decirle sí, lo que usted tiene es esto. Si estamos por teleorientación, no lo puedo diagnosticar, sino que le tengo que decir, es grave, por favor acuda a un centro de salud, ¿sí? O acuda a la consulta presencial. Es decir, en la teleorientación solamente se van a identificar ciertas conductas que van a generar una guía por parte del profesional al paciente. Es un poco lo que se ha estado haciendo con el tema de COVID-19, con las líneas de telefónicas de atención, y ya les voy a hablar de las llamadas telefónicas que pasa en el marco de la norma de telemedicina. Bueno, esa es la teleorientación. Digamos que digo que es el nivel más bajo porque vemos que no tiene una profundidad mayor,
frente a lo que es la relación con paciente profesional. Y luego ya tenemos otras categorías. El telemonitoreo, pues no hablaré mucho del telemonitoreo porque básicamente se refiere a ese seguimiento que yo puedo hacer de un paciente generalmente a través de dispositivos biomédicos. Entonces, si yo le voy a hacer un seguimiento a un paciente que está, por ejemplo, en hospitalización en casa y que tiene un dispositivo donde yo puedo estar haciendo un monitoreo de sus signos vitales, pues eso es telemonitoreo. Pero aquí vamos a concentrarnos en telemedicina. Habíamos dicho que la telemedicina, bueno, obviamente se presta por médicos, pero un poco la norma es excluyente en término, pero no en actividad. Es decir, dice telemedicina, pero se puede hacer por cualquier profesional de la salud, no tiene que ser solamente médico, ¿sí? Ahí eso es muy importante que ustedes como profesionales o instituciones lo tengan en cuenta. La telemedicina se puede hacer por cualquier profesional de la salud y aquí pues vamos a tener dos modalidades, telemedicina interactiva y telemedicina no interactiva. Para que no nos enredemos, la telemedicina interactiva es videollamada y la telemedicina no interactiva puede ser el chat médico o el chat en salud. Así que si yo estoy haciendo una atención de un paciente a través de telemedicina interactiva, es porque tengo una cámara y tengo audio. Y la telemedicina no interactiva generalmente se realiza en un tiempo que no es tiempo real, eso no es posible en la videollamada, y es en tiempo diferido, ¿sí? Lo que se llamaría en asincrónico. Y esto pues es totalmente viable dentro de la telemedicina. Solo tener en cuenta algunas cosas a nivel de prescripción de medicamentos. Todo no se puede prescribir, ya vimos que en teleorientación no, y también hay unas restricciones a nivel de telemedicina, solo ciertas modalidades permiten la prescripción de medicamentos y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que por favor consulten qué es lo que están realizando y se pueda validar a través de la norma si sí se permite o no. Acá estamos viendo una consulta por fisioterapia a través de la aplicación móvil Ángel Virtual de Telemedicina y Telesalud, que hace parte de los servicios que presta Brainco, y estamos viendo cómo se puede hacer a través de una videollamada. También cómo un profesional de la salud puede tener unos dispositivos que nos permitan hacer esa interacción en tiempo real. Bueno, también les cuento que se está realizando una encuesta nacional de telemedicina y telesalud. Esta encuesta se está haciendo entre Brainco y la Universidad CES. Nos encantaría que pudieran participar quienes están realizando en este momento atención virtual de pacientes. Pueden consultar esta información en nuestro perfil de Facebook de Brainco, también a través de nuestra página web y bueno, si alguien está interesado, pues ya también les podemos mandar esta información. Ya acá está la página web de nosotros también donde nos podríamos contactar. Bueno, ¿por qué quiero contarles algo de esta encuesta? Tenemos unos resultados preliminares importantes. Bueno, primero es que parece que estamos haciendo telemedicina sin conocer cuáles son las implicaciones y riesgos. Miren, esto no es un tema solamente de telemedicina, estamos hablando de cualquier sector. Si yo no conozco las implicaciones legales, lo voy a estar haciendo muy mal, porque estamos ante unas actividades que son regladas, es decir, la ley es la que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Así que no lo podemos tomar tan a la ligera porque posteriormente en un afán de reactivación o en un afán de crecer porque vemos una oportunidad inmensa en la telemedicina, podríamos tener unas demandas de responsabilidad civil que ya se tienen por este tema. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las implicaciones legales y cuáles son los riesgos y cómo lo debo hacer correctamente. Aquí estamos viendo que el 43% de los profesionales y las instituciones que están haciendo telemedicina no saben qué es lo que tienen que hacer legalmente ni a qué riesgos están expuestos. Aquí vemos uno de los puntos tal vez más importantes de qué es lo que debo hacer en telemedicina o cómo hacerlo bien y es el consentimiento informado. Vemos que cuando se pregunta si están aplicando un consentimiento informado para la atención por telemedicina o telesalud, vemos que nos están diciendo que solamente el 49% lo está haciendo bien, es decir, aplica un consentimiento informado específico para telemedicina y luego vemos un 51% que no lo está haciendo bien. O sea que en el momento en que un paciente nos demande,
por esa atención virtual que le hicimos, pues no vamos a tener ningún chance y las demandas ya sabemos el volumen económico que pueden tener. Así que esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Aquí el tema de las llamadas telefónicas. Gran parte de la telemedicina que se está haciendo en este momento en Colombia está utilizando la tecnología de Graham Bell, es decir, el teléfono. ¿Qué tenemos que decir sobre este tema? Que la resolución 2654 no contempla la llamada telefónica como una modalidad de telemedicina. Y eso significa que pues no está en el marco de la ley. Y lo segundo es que muchas cosas que se están prescribiendo también por esta modalidad y tampoco la resolución 2654 prevé que se pueda hacer prescripción de medicamentos a través de llamada telefónica. Así que bueno, tenemos que tener bastante cuidado con este tema y nuestra recomendación es que se haga bien. Nuestra recomendación es que se haga cumpliendo los estándares que establece la norma y que realmente si nos vamos a ver, pues no es tan malo y por el contrario puede ser mucho más efectiva nuestra atención virtual. Otro tema bastante común y es que las consultas se están haciendo por WhatsApp. Las consultas en salud por WhatsApp son ilegales. O sea, nunca les vamos a recomendar que utilicen esta plataforma porque no cumple ninguno de los estándares que establece la norma de telemedicina y telesalud en Colombia. Así que hasta hoy lo están haciendo, pues les recomendamos que mejor utilicen Meet, Google y no esta plataforma porque es terrible. A nivel de salud no cumple ningún estándar. Vamos a verlos. Y bueno, ¿por qué WhatsApp no cumple? Pues por el tema de seguridad de la información. Bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando con la seguridad de la información en este tiempo. Podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado con la plataforma de Zoom y todos los hackeos que ha tenido. Sabemos que pueden entrar a nuestra consulta, sabemos que pueden hackear esa comunicación, no solamente en Zoom, también en otras plataformas que se están utilizando que no son de telemedicina. Así que, bueno, esto hay que tenerlo muy presente porque la seguridad de la información es uno de los criterios más importantes cuando hablamos de telemedicina en la norma. Ahora sí, ¿cuáles son los aspectos legales mínimos que debo tener cuando estoy haciendo atención virtual de pacientes? Bueno, lo primero es el consentimiento informado. El consentimiento informado, ¿qué nos dice la norma? Que debe estar en todas las atenciones, así yo esté haciendo teleorientación. Miren, el hecho de que sea el Estado no significa que se esté cumpliendo la norma. Ya vimos qué es lo que está pasando con las aplicaciones de COVID que han sacado alcaldías como Medellín, como Bogotá y como Cali que no cumplían con la normatividad de datos personales. Pues todas las líneas de atención donde nos hacen teleorientación en COVID no cumplen con los aspectos legales. Y si un paciente quiere ir a demandar, lo puede hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tengo que tener un consentimiento informado en cualquier tipo de atención, sea teleorientación, o sea que ya sea como tal diagnóstico y tratamiento de pacientes. Ese consentimiento informado tiene que ser específico para telemedicina y telesalud. O sea, no me sirve el consentimiento de la consulta presencial y menos no tener. Por ahí salió pues en los decretos de la emergencia sanitaria algo sobre el consentimiento informado y nunca me dice que no hay que tener. Lo que me dice es que si la persona no tiene cómo firmarlo digitalmente y yo no puedo tener un soporte, yo le tengo que informar y tengo que dejar constancia en la historia clínica de que la persona no tiene un medio. Podemos estar hablando de una persona en una zona rural, donde no tiene un smartphone, donde solamente tiene un teléfono para comunicarse, digamos que solo tiene esa función, pero tengo que dejar constancia que sí le informé del consentimiento y que no tenía cómo mandarme la aceptación. Así que esto es supremamente importante. El consentimiento informado yo creo que es el punto más importante de la atención virtual porque aplica para todo. Bueno, también tenemos el tema de los datos sensibles en salud. Ya sabemos todo, pues, cómo funciona el tema de habeas data. Yo sé que esto no solamente es en telemedicina, esto es en todas las áreas, en todos los sectores. Pero aquí tenemos algo muy particular y es que los datos en salud son datos sensibles.
Así que tenemos que tener mucho cuidado también de tener las autorizaciones de los pacientes para poder hacer la recolección de datos sensibles y de informar cuáles son los derechos del paciente respecto a esa información. Luego, pues tenemos la seguridad de la información. Nos exige la norma de telemedicina que se tengan unos criterios, por ejemplo, de integridad, que es lo que no cumple la plataforma de WhatsApp, porque podemos borrar los mensajes. La plataforma de telemedicina que utilicemos nos tiene que permitir tener una integridad de la información que no pueda ser eliminada, porque ya sabemos que todo eso puede ser incorporado a la historia clínica y es supremamente importante para poder tener la trazabilidad de ese paciente. Entonces nos exige que tenga, por ejemplo, integridad, que tenga conservación. Así que es muy importante cumplir también el estándar de seguridad de la información. Todas las plataformas no lo cumplen. Y finalmente, pues dentro de los aspectos legales, pues tener la habilitación. ¿Cuándo tenemos que pedir habilitación en temas de telemedicina? Cuando vamos a realizar diagnóstico y tratamiento de pacientes, es decir, vamos a hacer telemedicina, no teleorientación. Si vamos a hacer teleorientación, no tenemos necesidad de tener habilitación. En este momento, por emergencia sanitaria, la habilitación está no suspendida porque cualquier persona igual se lo puede solicitar si está pensando en una consulta a largo plazo, pero se tiene una autorización transitoria para quienes solamente piensan en hacer telemedicina durante la emergencia. Igual eso no exime, o sea, eso solo hace que yo no tenga que hacer el trámite de habilitación en la modalidad de telemedicina. Pero todo lo anterior, o sea, consentimiento informado, datos sensibles, seguridad de la información, lo tengo que cumplir, ¿sí? O sea, esa autorización transitoria solo omite el paso de habilitación. De resto, todo lo tengo que cumplir y estoy expuesto a los mismos riesgos. Bueno, ya pues para terminar, entonces tenemos las claves para la reactivación y crecimiento del sector salud a través de la telemedicina. Bueno, lo primero es la gestión del cambio. Ya lo estábamos mencionando hace un momento, cómo los profesionales de la salud y las instituciones tenían una visión muy distinta de lo que era la telemedicina. Siempre se pensaba como algo secundario, algo que podía tener menor calidad y que definitivamente no iban a utilizar en una primera opción. Ahora nos estamos dando cuenta del potencial que tiene la telemedicina y todas las oportunidades que representa. Así que tenemos que empezar a trabajar en ese cambio de chip. Este es el futuro de la salud y tenemos que empezar a incursionar entonces en este tema. Luego tenemos el diseño de un modelo para la atención virtual. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente es empezar con una videollamada, llamar al paciente y decirle que se conecte a las 5 de la tarde. No. Siempre cuando voy a prestar servicios de telemedicina y telesalud, tengo que pensar en cuál es el modelo de la atención virtual, para qué pacientes, para qué tipo de necesidades voy a utilizar la atención virtual. Ahí voy a tener en cuenta cuáles son las capacidades de mi población. Puede ser que mi población, como estábamos hablando hace un momento, es que no tiene acceso a internet, no tiene acceso a un smartphone. O es una población que no puede pagar un plan de datos. Entonces, ¿cómo diseño esa modalidad? Y también, pues, dependiendo de los servicios que presto. Es decir, cuál es la complejidad de mi atención que requiera o no una consulta presencial y definitivamente para qué cosas sí se puede utilizar. Porque, pues, es definitivo que todos los tipos, imagínense, si en teleodontología se puede prestar, yo creo que todo, ¿sí? Que no puede haber algo más tangible, algo más presencial y aún así se puede. Así que podríamos encontrar, yo creo que en todos los campos de la salud, oportunidades para aplicar la telemedicina, algunos de forma mucho más efectiva o mucho más extendida a su portafolio de servicios y otros tal vez más restringida, pero en todos los casos es posible aplicar telemedicina y telesalud. Luego, pues la calidad y la seguridad son prerequisitos, estábamos hablando hace un momento. Dentro de la calidad está el tema de cómo voy a hacer, por ejemplo, valoraciones virtuales, eso es posible. Obviamente va a depender mucho del tipo, pues de especialidad o de sector en salud, pero
Es muy importante que ustedes se pregunten, empiecen a investigar y empiecen a trabajar en temas de calidad. Eso no basta con que yo llame y me diga que tiene fiebre y yo con simplemente ese hecho yo lo estoy diagnosticando, porque ahí sí la telemedicina se va a ver como una consulta de una menor calidad o de segundo nivel, y eso no puede ser así. Y la seguridad, bueno, son prerequisitos. Ya habíamos hablado un poco de la seguridad de la información, que va relacionada con el cuarto punto de las plataformas. Tenemos que utilizar plataformas seguras y especializadas. Cualquier tipo de plataforma no nos sirve para prestar servicios de telemedicina y telesalud. Entre más especializadas sean, pues mejor, porque nos van a permitir, por ejemplo, tener incorporado el consentimiento informado, el tratamiento de datos, la encriptación, y todo esto nos va a ayudar pues a cumplir todos los criterios legales de forma mucho más simple, sin que la institución esté preocupada porque pues conocimiento no tiene. Entonces, contar con plataformas especializadas me ayuda a tener una reactivación y un crecimiento mucho más rápido que estar usando Zoom, que luego paso a Skype, porque entonces yo no sé, tengo que contratar el ingeniero, o el ingeniero del equipo tiene que venir a evaluar si esto cumple el estándar, mientras que si yo tengo una plataforma lista para telemedicina y telesalud que cumple con todos los criterios, pues ya no tendría ningún problema de empezar inmediatamente a prestar estos servicios. Bueno, esto un poco pues lo que teníamos para hoy. Importante tener en cuenta que la telesalud es irreversible. Ya sabemos que esto no tiene vuelta atrás, tenemos pacientes preparados, profesionales preparados, y pues toda la tendencia también va hacia allá. Entonces, bueno, esto no nos podemos bajar de este uso. Y bueno, aquí tenemos contarles también, ya voy a empezar a responder las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Tenemos nuestra página web, y contarles que en Brainco tenemos nuestra plataforma de telemedicina y telesalud hecha en Manizales, que cumple con todos los estándares de seguridad de la información, de tratamiento de datos, de consentimiento informado, permite prestar servicios de teleorientación, telemedicina, videoconferencia, chat médico. Así que, bueno, esto es una gran oportunidad que podemos tener en la ciudad. Y también tenemos nuestro curso de implementación y habilitación de telemedicina y telesalud, que este curso básicamente, ¿para qué le sirve? Para la gestión del cambio, y para lo que tiene que ver con la certificación del talento humano que se necesita para poder habilitarnos en telemedicina. Para poder hacer esa habilitación, uno de los estándares es el talento humano, y tiene que tener capacitación en telemedicina. Quienes hacen parte de nuestros cursos acceden a la plataforma Ángel Virtual, incluido, digamos que dentro de esa capacitación y ese entrenamiento, porque buscamos es que la telemedicina se haga bien hecha. Bueno, eso entonces es como lo que teníamos para contarles, y así que vamos a responder las preguntas que tenemos. Bueno, la primera pregunta es si el proceso de habilitación de telemedicina es costoso. Bueno, pues la pregunta yo creo que va a venir derivada de varias cosas. Uno, ¿qué tecnologías voy a necesitar? Y dos, si tiene un costo como tal la habilitación. Bueno, la habilitación no tiene ningún costo, se hace 100% virtual, y como tal las tecnologías, pues el costo de las tecnologías va a depender de la plataforma que elijamos de telemedicina. Hay un estándar específico que tiene que ver con las pantallas, y que muchos creen que las pantallas de grado médico, eso principalmente, por ejemplo, cuando voy a hacer atención de dermatología o teledermatología, que obviamente tengo que tener un grado de nitidez y un grado de resolución muy alto en las pantallas. Entonces, básicamente una plataforma o una tecnología como un iMac podría cumplir el estándar de una pantalla de grado médico. Así que eso de que pueda ser muy costoso prestar servicios de tecnología, ahora está, de telemedicina, ahora está totalmente desvirtuado. Así que si tuviéramos que emitir un concepto de si la habilitación es costosa o no, pues diríamos que no. Bueno, luego nos preguntan, ¿dónde queda la relación paciente-especialista, o la comunicación siempre es a través de un profesional de la salud? No, no tiene que ser necesariamente entre un médico general y un paciente. Puede ser, y es lo normal, que se preste a través de un paciente y un especialista.
Yo creo que tal vez eso no quedó claro, pero sin ningún problema. Esa es una de las ventajas que nos permite la telemedicina tipo 1 o relación paciente-profesional. Cuando hablamos de profesional no estamos restringiendo que tenga o no tenga una especialidad. Así que no hay ningún problema, se puede hacer a través de cualquier grado, digamos, que tenga ese profesional con el paciente. Bueno, luego nos preguntan qué diferencia hay entre telemedicina y telesalud. Bueno, vamos a hablar de dos conceptos. Uno, digamos que es el concepto de la literatura, donde nos hablaban que la telemedicina era como tal la prestación de servicios de salud, y la telesalud vamos a enfocarlo también a lo que es teleeducación en salud. Cuando nosotros ya nos vamos a mirar la resolución 2654 y las normas que han sido expedidas en Colombia, pues la más reciente, que nos trae muy bien ese concepto, nos dice, miren que cambia, nos dice que la telemedicina es la prestación de esos servicios de salud a distancia donde hay un diagnóstico y un tratamiento. Y la telesalud la distingue o la entiende como el teleapoyo y la teleorientación. ¿El teleapoyo qué es? Es la consulta, digamos que es lo mismo que la teleorientación que veníamos hablando del paciente profesional, pero solo es una guía. En este caso el teleapoyo es profesional. Entonces yo tengo, por ejemplo, un fisioterapeuta que le consulta a un médico neurólogo y le hace una pregunta, pero realmente no es ni un diagnóstico, no hay una historia clínica, solamente le estoy consultando que me emita un concepto o que me dé una orientación. Entonces eso es el teleapoyo. Entonces si vamos a la resolución 2654, la diferencia está entre telemedicina, diagnóstico y tratamiento y telesalud, teleapoyo y teleorientación. Y bueno, la educación virtual pues también hace parte de lo que se llama telesalud. Bueno, nos dice qué costo tiene el curso o dónde obtengo más información. Sí, con mucho gusto, en la página de brainco.com.co, aquí también está nuestro WhatsApp en la pantalla, así que en este momento podrían escribirnos y nuestro equipo de soporte les puede entregar toda la información de los módulos que contiene y pues digamos que lo más importante otros medios pues lo puedan hacer de forma mucho más organizada. Bueno, acá yo creo que ya nos están diciendo que podemos ir cerrando. Esta es la oportunidad, si tienen más preguntas, igual pues aquí tienen nuestros contactos. Si alguien pues nos quiere escribir a través de la página web, el WhatsApp, también tenemos el correo electrónico soporte@angelvirtual y la página angelvirtual.com. Recuerden que es la plataforma de telemedicina y telesalud de nuestra región, de Manizales. Así que nosotros encantados de que se pueda empezar a hacer uso de este sistema en nuestra ciudad y que nuestra propia región se pueda empezar a beneficiar de lo que es la telemedicina y la telesalud. Bueno, voy a agradecerles entonces a todos por su espacio, por su tiempo, a la Cámara de Comercio por habernos permitido llegar con este tema de telemedicina y telesalud. El espacio con el doctor Camilo Barrera está pendiente, es decir, confirmamos que se va a realizar y pedimos disculpas por no haberlo realizado, pero yo creo que todos entendemos que en algunos momentos de la vida tiene que primar la familia y yo creo que este es uno de esos, así que bueno, muchas gracias y yo creo que nos vemos en una próxima oportunidad.